Bueno, pues como le he dicho, tenemos esta mañana la presencia de Fernando Gómez Montt, en este caso en calidad de abogado de Aleática, esta empresa que antes se llamaba OHL. Fernando, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Paulo Díez Gargari, abogado en su momento, de Infraiber y abogado que ha tenido, pues varias denuncias y señalamientos que aquí hemos recogido ampliamente. Gracias, Paulo, por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, por la invitación, felicidades y felicidades a todas las mamás. Gracias, Paulo. Y pues estamos en este momento previo a que te dirijas al reclusorio. Te propongo que nos digas brevemente a qué vas y le daré la palabra a Fernando para que nos explique en qué consiste el asunto, de su parte. Claro que sí, Carmen. Voy a atender un requerimiento, una audiencia inicial de solicitud de imputación y de vinculación a proceso, que es resultado de una denuncia que presentó Aleática en febrero del 2017, que es muy importante aclararlo, Carmen. Es decir, la denuncia se presenta hace más de 2 años. Este es el tercer intento de Aleática y de esta subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales a cargo de Felipe Muñoz, que es el subprocurador señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por actos de tortura y de violación. Es el tercer intento por fabricar un delito en mi contra, con la intención de callarme, Carmen. El auditorio conoce muy bien cuál fue el primero. Fue aquella vergonzosa siembra del arma en mi coche en septiembre del 2015. Fracasaron, por supuesto. Luego vino un intento por vincularme con aquellos audios que se habían difundido públicamente y con un supuesto delito de extorsión. También fracasaron. Aquí te cuento una cosa muy rápida. ¿Te acuerdas que yo muchas veces te dije que probablemente eran estos mismos corruptos los que se grababan y los difundían y tú te reías? Bueno, pues hoy sí. La justicia española nos demuestra que es el modus operandi de estos tipos, ¿no? Ellos mismos se grababan para tener una especie de seguro de vida y eso es lo que hoy se difunde en España. Bueno, ese fue el segundo intento y también fracasaron. Y el tercero, Carmen, es un delito financiero que está previsto en el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, que es un delito que no puede ser cometido por cualquier persona y que consiste en la difusión de información falsa sobre valores o sobre la situación jurídica, económica o financiera de una emisora de valores. Ese es básicamente el tema, por eso voy, pero no me lleva allí la Procuración de Justicia, Carmen, me lleva allí esta persecución de Estado orquestada en mi contra por el expresidente Peña Nieto. Todo esto se armó en el sexenio anterior. Es falso esto que dicen hoy, que la administración del presidente López Obrador esté haciendo esto. La denuncia se presentó en febrero del 2017. La opinión de delito de la comisión de Peña Nieto se emitió en junio del 2017 y la solicitud de la Procuraduría Fiscal de la Federación se emitió en julio del 2017. Todo se hizo desde el sexenio anterior, se dejó armado desde el sexenio anterior y hoy Felipe Muñoz, este impresentable, le da una patadita al balón por debajo de la mesa para querer embarrar a la administración del presidente López Obrador. Por eso voy, Carmen. Fernando Gómez Montt, estás aquí para explicar de qué acusan a Paulo Díez. Ya lo describió brevemente, entiendo que es la última parte de lo que dijiste, delito financiero, difusión falsa o presuntamente falsa sobre una emisora. Explícanos, Fernando, de qué va esta demanda. A ver, vamos a hacer unas presiones. Primero, denuncia. Sí, mi despacho ha intervenido en este asunto a partir del 2016-2017. De los hechos anteriores que señala el licenciado Díez, no tengo ni idea, pero de una vez te advierto, al licenciado hay que enfrentarlo con argumentos y con evidencias. Si al señor le hicieron una siembra de una pistola, eso es una marranada y una torpeza. Y no tiene nada que ver con esto, ni puede estar, ni debe estar vinculado con esto. Bueno, es parte de su historia. Es parte de su historia, pero no con esta acusación. Cuando nosotros llegamos y fuimos consultados por OHL, ahora Aleática. Dijiste marranada. ¿Marranada? Pues sí. Pues sí, es una marranada. Pero aparte es una marranada y torpeza, porque estas cosas se deben verificar con respeto a los procedimientos y a la verdad. Si eso fue lo que sucedió, pues entiendo que todavía está por acabar de verificarse, y condiciona la hipótesis a que se verifique. Pero de ser cierto, solo es condenable, hombre. Pues es un acto de cobardía y es un acto de estupidez hecho por tontos cobardes. Normalmente la cobardía y la estupidez son características que van juntas. Y tú dices, yo no estuve ahí. No, bueno, a ver. No es parte de mi proceso, no estuve en esa parte de la representación. Ahí sí invoco tu testimonio. Tú me conoces de hace añísimos. ¿Alguna vez has tenido
un mínimo elemento que yo esté vinculado con ese tipo de... No digo eso, digo que no estuviste ahí como representante legal de una empresa, no tú. No, bueno, por eso. Sí, o sea, es nada más, ese tema que se cuece aparte, eso es sal y pimienta de otro cocino. Venga, bueno, a ver, explícanos, Fernando, abogado, entonces, ¿de qué va esta denuncia? A ver, cuando nosotros entramos a estudiar el asunto y estábamos viendo a un cliente nuestro dolido porque se veía sometido a una campaña de desprestigio y de desinformación, tomamos y nos pusimos a estudiar cuáles eran sus posibilidades de acción. Debemos recordar que el señor comienza una serie de desplegados a partir de una campaña en donde él manifestaba tener, y entiendo que manifiesta tener, un encono con el concesionante de mi cliente, que es el gobierno del Estado de México, porque le cancelaron a él y a un cliente suyo, entiendo que sigue siendo su cliente Infraiber, un contrato cuestionado o cuestionable, ¿no? Si eran los costos razonables o no, ni me meto en eso. Pero ¿cuál es la acusación, Fernando? A ver. ¿Cuál es la acusación? A ver, ahí voy. Tiempo tenemos. No alces la voz. Bueno, tiempo tenemos y no me hable de usted. No me hable de tú, que ni nos conocemos. Ni nos conoceremos. Entonces, a partir de eso, hacemos el análisis y vemos que en sus desplegados, el señor, en una arrogancia absoluta, hizo afirmaciones falsísimas sobre la situación financiera, contable y jurídica de OHL, que afectaba seriamente la percepción de sus derechos y de sus compromisos. ¿Puedes definir cuáles? 1. Dijo el señor que mi representada no había invertido recursos propios antes del 2011 para la realización de la concesión. Los informes contables, los estados financieros, las propias periciales solicitadas por el señor señalan que había recursos propios antes de esa fecha invertidos. O sea, no solo 8,000 millones como lo dicen los informes y auditorías, su propio perito acepta que había más de 3,000 millones de pesos invertidos en ese tiempo. Y su afirmación fue categórica, ¿eh? Segundo, que no tenía derecho que allá había recuperado la inversión realizada en la construcción y operación de la concesión. Absolutamente falso. No solo lo dicen los informes financieros, lo dicen las autoridades que le tienen que pagar, el comité de bancos, los estados financieros, las revisiones hechas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, las revisiones hechas por los auditores fiscales, las revisiones hechas por los auditores de los compradores de la empresa que revisaron todos esos documentos. Todos esos elementos. La Comisión Nacional de Valores en su denuncia, la Procuraduría Fiscal en su denuncia. O sea, todas esas fuentes señalan que lo afirmado por él es falso. Ojo, el señor se autodenomina experto en situaciones financieras y trata con desdén a quien le contradice. Está bien, ese es su estilo. Pero se dice experto en situaciones financieras. Él ha señalado 1000 veces dónde está la información conducente para hacer esas afirmaciones. En dónde puede buscar toda la información de las emisoras y todo eso. Él ha dicho que ha hecho un escrutinio intenso, una búsqueda profesional, y ha sido una afirmación contradicha por todo el mundo. Siguiente, que es una obra hecha a cargo de deuda pública del Estado del gobierno del Estado del Estado de México. Falso, ni aparece en los registros de acreedores, ni aparece documentada como deuda pública. El Estado de México, en algún caso, tendría alguna obligación de pago, solo que se dieran determinadas condiciones dentro de décadas de años. ¿Sí me explico? Al final de la concesión que quedaron remanente un déficit entre los ingresos y lo que han llamado la rentabilidad pactada. Tercero, que se hizo con cargo de recursos federales porque hubo bancos que prestaron el dinero. Si el señor es experto, sabe, a ti y a mí nos prestan dinero y ese dinero es nuestro, yo tengo que devolverlo, pero yo tengo que devolver el mismo dinero. Ese dinero entra y es propiedad mía. Yo con esos recursos puedo hacer y hago las cosas que tengo que hacer y garantizo la fuente de pago para el banco. Pero cuando se habla de que se hacen las cosas con recursos federales, se está dando a entender de que se está invirtiendo con dinero del gobierno para realizar una obra. No, eso no es cierto. Y por último, el señor dice que en base a sus denuncias, la Comisión Nacional Bancaria y Valores hizo una precisión, o obligó a hacer una presión a los estados contables a la empresa. Falso. La propia comisión dice que no tenía nada que ver sus denuncias, que los hechos planteados en sus denuncias son ajenos a lo que se acabó determinando, que fue una discusión estrictamente contable que hoy está solventada con una nota de los estados financieros. Y que no es cierto que esa diferencia afectara al público inversionista, afectara el valor contable de la empresa y que haya habido dolo o intención dañada
en esa expresión. Era una diferencia estrictamente técnica. Así dicho por la autoridad. La misma autoridad que cuando le da la razón, regodea que es una autoridad legítima y que cuando lo contradice es un complot en su contra. Paulo Díez Gargari, ¿qué dices de todo esto? Mira, como lo he dicho varias ocasiones, Carmen, entre todos los errores que ha cometido Aleática y sus socios en el gobierno, me parece el más torpe, pero además me parece que es el más benéfico para la colectividad. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice o te acusa de decir una falsedad, pues te tiene que decir cuál es la verdad o la realidad que contradices. Pues esta es la enorme ventaja, cosa que agradezco enormemente al licenciado Gómez Montt. Pero se lo agradezco profundamente, porque hoy justamente lo que vamos a escuchar en esa audiencia me van a tener que decir todas estas 6 cosas que acaba de decir el licenciado Gómez Montt, cosas gravísimas, me van a tener que decir qué cosa contradice, qué realidad contradice. Y vamos, Carmen, al tema, digamos, de todo esto que armaron ellos. Cuando el licenciado Gómez Montt dice que esto es una torpeza, fíjate la gravedad de lo que está diciendo. Que la siembra del arma en mi coche fue una torpeza, bueno, pues es como para preocuparse. Cobardía y torpeza. Él piensa cobardía y torpeza, sí. Dice el licenciado Gómez Montt. Déjame terminar. En ese momento, lo que está diciendo lo traiciona el inconsciente, Carmen, porque dice, mandaron a algunos, pero eran muy tontos, no hicieron bien su trabajo, y efectivamente, gracias a Dios, eran muy tontos. Lo he dicho yo muchas veces, no solo de ellos, sino de los clientes del licenciado Gómez Montt. No sirven ni para delincuentes, Carmen. Pero bueno, te quiero leer nada más unas palabras del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No lo digo yo, lo dijo Jaime González Aguadé el 28 de marzo del 2016, Carmen. El día en que sancionaron a estos señores, a partir de mis denuncias, no hay ninguna duda de eso, les impusieron una sanción histórica, así lo calificó la bancaria, y los obligaron a modificar sus estados financieros, cosa que hasta el día de hoy no han hecho. Hay una denuncia, pero eso lo voy a decir. Pero déjame nada más leerte estas palabras preciosas pronunciadas por Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en una entrevista para radio, que además ni siquiera se lo pidieron. Él estaba en un programa de radio de estos hostiles a mí, digamos que estaban muy preocupados por mis acusaciones y justamente le decían, oye, pero es que Infraiber dice tales y cuales cosas, y de pronto dice Jaime González Aguadé lo siguiente, escuchen. Y nada más para aclarar un punto, Pepe, se refiere a Pepe Yuste. Así como lo que estoy diciendo, igual que lo afirmó Infraiber, con esa información y siendo tan puntual, diciendo, no es un activo financiero y vale tanto, o sea, 0, eso lo digo yo, y lo debería registrar. Uh-huh. Eso mismo lo podían haber hecho todos los inversionistas, porque toda esa información que tenía Infraiber era pública y era la misma para todos los inversionistas. Es decir, para estas alturas, todas las afirmaciones de que Aleática ya había recuperado su inversión ya estaban hechas. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no solo dice que las denuncias de Infraiber eran puntuales y que igual que hizo Infraiber es lo que tendrían que haber hecho todos los demás inversionistas. Pero eso lo dejo ahí. Quiero, Carmen, nada más referirme al artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, porque me parece que el licenciado Gómez Montt no entiende, y también me remito a unas palabras suyas. Convocó a una conferencia de prensa en agosto del 2017 para dar a conocer la denuncia en mi contra que yo no conocía. Y cuando algún periodista le preguntó qué era exactamente esto, y ahí está grabado el licenciado Gómez Montt, dice pues que él en realidad no entiende de cuestiones financieras. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Gómez Montt, no entiende de cuestiones financieras, y te voy a decir por qué, Carmen. El artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores no es un remedio contra el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, que en este caso ni siquiera existe. Es un artículo que lo que pretende sancionar son violaciones graves al principio de revelación de información relevante en el mercado. Este es un principio rector de la Ley del Mercado de Valores, Carmen, no es cualquier cosa. Digamos que existe un sistema en el que la autoridad autoriza operaciones con base en méritos, es decir, dice lo que dicen es correcto. No, la comisión, nuestra autoridad, dice no. Yo lo único que exijo es que haya información oportuna y relevante en todo momento en el mercado, información necesaria para que los inversionistas tomen sus decisiones razonadas de inversión. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Prohíbe o sanciona, y sanciona de una manera muy severa, la difusión de información falsa. Cárcel, ¿no?
Bueno, de 5 a 10 años. Estos señores me acusan de 6 cosas que son pues como para dar risa. Hasta acá escucho las risas de tu auditorio, Carmen, de estas cosas. Esto, que además el licenciado Gómez Montt, que es un experto, dice él, en estas cosas, tuvo la desfachatez de publicar un comunicado de su despacho en donde hay otros abogados a los que yo conozco y respeto, que sí saben de derecho, en el que dice, que la sanción era de 1 a 5 años. No es de 1 a 5 años. Aquí está, aquí está el comunicado. Lo publicó. Es de 5 a 10 años, Carmen. Pero además, como es por cada una de estas, yo digo, oye, de 5 a 10 años por cada una de estas son 6 falsedades en la imaginación del licenciado Gómez Montt. Pues está muy bien, me debo ir yo de unos 30 a 60 años. A lo mejor 45 está bien, pero está muy claro, si ese es el precio que yo debo de pagar o el pago que debo recibir por los favores que le echo a la República con mis denuncias públicas de un caso gravísimo de corrupción, que no quepa ninguna duda, Carmen, lo voy a pelear hasta el final. Pero si esa es la decisión de los tribunales, de nuestra Suprema Corte y de los tribunales internacionales, ahí estaré yo gustoso y con mucho orgullo recibiendo el pago que merezco. Fernando Gómez Montt. No, bueno, está interesantísima esta discusión con el Nelson Mandela de la justicia financiera. A ver, uno, es un embuste lo que plantea el señor. ¿En qué punto dices tú? Uy, en varios, pero lo primero. Él trata de decirnos que en caso de que sea un falsario, esas falsedades no son delictuosas, solo si las comete alguien más. Su defensa es interesante, ¿eh? O sea, si yo digo mentiras, en mi caso no son delito, y sea usted, por favor, un experto para afirmar que eso solo le es imputable a las personas que se vinculan al sistema financiero. Primero, falso. Hay tipos, los tipos penales son las descripciones de las conductas prohibidas. De eso sí sé algo, ¿no? En esos tipos se establece cuando el sujeto que los puede cometer es calificado, es decir, tiene que ser una persona con autorizaciones especiales en materia del mercado de valores o gente que trabaja para las casas de bolsa, etcétera. Ahí se dice expresamente cuando los consejeros ejecutivos, prestadores, asesores bursátiles, etcétera, proporcionen información falsa sobre tal cosa, es delito. Y en el otro es a quien divulgue información falsa a través de medios masivos de comunicación, le tocan estas penas. ¿A quién? Yo le concedo al señor que él es quién. Inclusive le concedo que él se dice experto, pero de qué es quién, es quién. Bueno, en ese sentido, inmediatamente después, el 383 dice a quién, el 383 bis habla de cuando se trata de sujetos calificados. Pero si esa es su salida, hoy habrá un debate ante un público informado, porque es dentro de un procedimiento legal, quien haga las valoraciones del caso. A mí me parece muy arbitraria la interpretación que hace el señor, absolutamente fuera de contexto y de ley. Pero déjame nada más hacer una cosa, porque el señor escucha lo que quiere, hasta risas se escucha, ¿no? Sí, hasta acá la escucha. Imagínate nada más ya el grado de contacto que tiene con la realidad, ¿no? Yo no he escuchado ninguna más que la propia, y se me salió sin querer y pido una disculpa por ello. No hay que disculparse, estás en uso de tu libertad de expresión. Que no nos hablamos así, usted y yo, no sea payaso, hombre. Payaso eras tú, Bueno, a ver, si sigue con el tú. Entonces, en este sentido, lo que es preciso señalar es si el señor sostiene lo que ha dicho y sostiene que es cierto lo que ha dicho, pues es un falsario contumaz. Pero de que es falso, lo dicen las autoridades encargadas, auditores independientes, bancos. O sea, este señor parece como quien va manejando en el periférico y escucha en el radio, cuidado que hay un imprudente manejando en sentido contrario en el periférico, se voltea y dice, uno, si hay miles. Sí, o sea, es su lógica contra la de todo el mundo. Pues esa es una percepción. Si ya hay una pérdida de contacto con la realidad, sí la discusión de verdadero o falso es otra, pero ya es un problema psiquiátrico. Paulo. Carmen, a ver, muy rápidamente, reitero lo siguiente. Yo no he dicho jamás, no sé de dónde saca este señor que yo he dicho que si yo miento eso no es punible, eso lo dice la Constitución, eso lo dicen los tratados internacionales. Yo aquí lo que afirmo, y lo vuelvo a repetir, es todo lo que he dicho en relación con Aleática,
es expresiones, opiniones e información que es producto de un análisis diligente y que está debidamente documentado y soportado. Yo aquí te quiero nada más, uno por uno, muy rápidamente, Carmen, para que veas el grado de insensatez de estos señores. Que no hay recursos federales, Carmen. Entre Banobras y Fonadín dieron más de 10,000 millones de pesos de crédito a eso. Mientras, escúchame, por favor, porque si no me dejas hablar no se puede. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Salvo que yo, que soy un exalumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se enseña Derecho, en serio, pues aprendí que los recursos de Banobras y del Fonadín son recursos públicos, son recursos federales. Salvo que eso no sea cierto, ahora, yo digo, Carmen, tú imagínate que soy tan torpe que confundo que los recursos de Banobras y del Fonadín no fueran federales. ¿Me voy a ir 10 años a la cárcel por eso? Yo digo, encantado, hombre. Nada más que no me vuelvan a sembrar armas ni manden por mí. Yo voy caminando, acompañado de mi familia, se los puedo asegurar. Este es punto uno. Este es punto uno. El otro, lo de que si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo sancionó a raíz de mis denuncias, bueno, pues les acabo de leer lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el día que emitió la sanción, haciendo referencia a Infraiber. Pero no solo eso, Carmen. Hay en uno de los oficios de investigación, porque el licenciado Gómez Montt se refiere a que esto está auditado por Deloitte. Pues sí, ese es el problema. Deloitte también fue sancionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no chistó y pagó inmediatamente la multa, porque también era parte del maquillaje contable que durante tanto tiempo llevaron a cabo. Y entonces, lo que dice ese artículo es que a partir de, y cita varias cosas, y cita 2 artículos de periódico, 2 notas de periódico, que hacen referencia a una entrevista conmigo. Yo les di esa información a los 2 periodistas. Entonces dice uno, bueno, ¿qué cosa? Ahora, imaginemos que soy un loco y yo digo, la comisión sancionó a estos señores por mí. Hombre, se causa un daño gravísimo, 10 años de prisión, ¿no? Yo digo, aquí el licenciado Gómez Montt parece la reina aquella de Alicia en el País de las Maravillas, que les corten la cabeza a todos. Digo, está bien. Si ese es el precio que en este país tenemos que pagar por hacer valer nuestro derecho a denunciar la corrupción, perfecto. El otro, Carmen. ¿Qué era? ¿Se recuperó la inversión, sí o no? Bueno, pues aquí está claro que Esa se es una recuperó. clave. Yo te quiero decir algo, Carmen, y cuando me pediste que viniera aquí accedí con mucho gusto, aunque no era muy de mi agrado, porque no quería hacerlo antes de la audiencia, porque sabía que el licenciado Gómez Montt venía un poco como enviado a ver qué clase de información podía sacar, ¿no? Te quiero decir algo, no puedo decirte mucho más, pero el día de hoy va a haber cosas muy interesantes en esa audiencia, se van a escuchar cosas verdaderamente escandalosas, vergonzosas, que van a resultar. ¿Y no las vas a decir? Van a resultar, no lo puedo decir porque pues le doy la ventaja aquí a este señor. Lo quiero ver respondiendo ahí frente al juez. Va a resultar esto en un tema muy delicado de denuncias penales contra sus clientes, contra las autoridades que firmaron esto, porque pues está bien, yo lo que le voy a decir al juez, señor juez, está bien. Yo sostengo, y lo vuelvo a sostener aquí, estos señores ya recuperaron la inversión, ya la recuperaron. ¿En qué basas tu dicho? Lo baso en muchas cosas, Carmen, que te pediría simplemente decir, a ver, vamos por partes. ¿Cuál es el monto de la inversión pendiente de recuperar en ese proyecto, Fernando? A ver. ¿Por qué no me lo dices? No, pero tú dime cuál es, cuál es la falsedad. Este no es el interrogatorio, ahí está. ¿Cuál es la falsedad? Tú estás diciendo que no hay, que ya se recuperó toda la inversión. Sí. Y todas las autoridades y los bancos y los informes dicen que hay miles de millones de pesos por recuperar. ¿Qué autoridades? Y es una concesión a 30 pero años. dime qué autoridad, por favor, mencióname a una. La propia Comisión Nacional Bancaria y Valores que dice que a partir de los propios informes y auditores, a partir de la propia toma de nota. Mandaste a hacer un dictamen que está en la carpeta de investigación, nada más para que veas el absurdo, Carmen. En la carpeta de investigación, fabricada por estos señores junto con Felipe Muñoz, hay un peritaje que mandaron a hacer, un señor que es de veras una belleza, que concluye, no es broma, que estos señores habían invertido 52,000 millones de pesos de recursos propios. Yo digo, por favor, lo primero que me tienen que decir para que lo que yo dije era falso, es que me digan cuál es la verdad. A partir de eso, porque si eso es lo que me dicen, pues claro que no existe, hombre. A ver, esto es muy sencillo. Cuando mi cliente Infraiber demanda ante los tribunales, porque antes de hacer públicas las denuncias, Carmen, Infraiber presentó un montón de denuncias formales y además presentó una demanda ante los tribunales administrativos del Estado de México, justamente pidiendo la terminación de la concesión del circuito exterior mexiquense porque Aleática había recuperado ya la inversión.
No hay en ese juicio, Carmen, un solo argumento de estos señores o del Estado a favor de que hubiera inversión pendiente de recuperar, sino única y exclusivamente porque litigaban juntos, que no hay interés legítimo. Y tú recordarás, porque le diste seguimiento aquí, la respuesta de Erubiel Ávila a eso, y cuando empezaron los cuestionamientos públicos, fue modificar la ley, fue hacer y promulgar esta vergonzosa ley aleática que la legislatura del Estado de México acaba de derogar. Se aprobó por unanimidad. Este es uno de los temas muy importantes. Me parece que debemos darle seguimiento y apoyar la labor extraordinaria que está haciendo la legislatura del Estado de México. Eso es lo que le dice Erubiel a Aleática es, oye, no te preocupes. Estos señores tienen razón. Si al final del día hacen prevalecer su derecho en los tribunales, no te preocupes, te quedas con la concesión, nada más nos pagas una lanita más. Hoy eso se acabó. Con los documentos, y lo reitero aquí, Carmen, lo voy a acreditar hoy en la audiencia, solo te pido, este es un tema de verdad muy, muy pues explosivo, en el que el secretario de Hacienda y Crédito Público y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actuales, pues van a tener que pronunciarse. Es decir, no basta con que digan aquello fue de Peña, no, van a tener que decir, oye, si estamos de acuerdo y si le seguimos, vamos a ver, y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Fernando. A ver, otra vez, el licenciado se inventa las cosas como le conviene. Uno, si es cierto que en algunos juicios, en varios, en la mayoría de los juicios, entiendo, porque ya son pocos los que quedan, los pierde calamitosamente, es porque intenta acciones de lo más frívolo. O sea, imagínate que cualquier persona de repente llegue y esté cuestionando derechos sin tener un interés claro para eso y que te tengan ahí en los tribunales, en los tribunales, en los tribunales. El señor, para tapar la enorme corrupción que se presume existió en la celebración y cancelación del contrato de su cliente, generó toda esta nube de cuestionamientos, sin tener un interés concreto. ¿Por qué diablos voy a tener que reconocerle un interés que no tiene? ¿Qué se merece el señor si aparte es claro que lo está haciendo en el contexto de una campaña de resentimiento y de revancha? O sea, la verdad de las cosas, el gran problema, la gran desgracia que ha tenido respecto al señor, mi cliente, es haber sido el espacio social donde le privaron de derechos a él, al señor Topete y Infraiber, de derechos y expectativas de ingreso que aparentemente eran arbitrarias e ilegales. Hoy por hoy entiendo que no les han reinstalado el contrato a pesar de haber realizado acciones legales. No sé ni cómo esté eso. Ahí sí no me importa. Yo no me ando metiendo en esas cosas porque ese sí no es mi pleito. Solo soy ese espacio. Y a fin de amedrentar, o no entiendo en qué lógica, o de vengarse contra el concesionante, que es el Estado de México, a mí me atrapan en ese conflicto. Y me atrapan diciendo falsedades. A ver, es que no son trivialidades, y aparte de que debe ser experto financiero, porque como abogado es bastante así. Su interpretación de la ley es deficiente, su interpretación de las penas aplicables es deficiente. Tranquilo, es un delito continuo. Las 6 solo le aplican como una, no la asume. No la asume. Tercero, nada más déjame decirte tercero. ¿Te hablas de la cárcel? Sí. A ver, tercero, yo no generé ese delito, está en la ley. Si a él le parece despreciable ese delito, es un tema que tiene que hacer frente a él, o inclusive plantear su inconstitucionalidad. Yo hoy creo que no lo es. Luego nos echamos el debate de libertad de expresión si quiere. Pero ese delito está en la ley. Y la pena fue impuesta por un legislador. Hasta donde yo recuerdo, yo no estaba ni en el gobierno, ni en el legislativo cuando se hizo eso. Entonces, no es un acto ni siquiera imputable personalmente a mi persona. Está en la ley, que es con lo que usted dice jugar. Si no le gusta, pues reclame, pero ahora no le quiera vincular, como ahora nos quiera vincular hasta la ley, ¿no? 2, es una ley que hace sentido, Carmen. Hace sentido porque los mercados financieros funcionan en base a confianza y a la información disponible para el público inversionista. No solo está cuidado en este delito de la falsedad, está cuidado en las obligaciones que tienen todos los prestadores, en la necesidad de presentar informe, de que no se aprovechen de información privilegiada. Es un mercado que se maneja fundamentalmente en base a información y es especialmente blindada. No hay un derecho a mentir en esas cosas, como no hay un derecho a mentir ante los tribunales, o hay un derecho a mentir ante la autoridad fiscal cuando se declaran impuestos. No hay un derecho a mentir a guisa de la libertad. Eso es falso, eso es tratar de encubrir los vicios propios en una justificación que es inexistente. ¿O es suficiente? Permíteme nada más, Carmen, porque creo que este es un tema muy importante y efectivamente es un tema técnico que me parece que el licenciado Gómez Montt desconoce.
reitero, el artículo 383 de nuestra Ley del Mercado de Valores, que es del 2005, es un artículo que tiene su antecedente en la ley anterior de 1975 y que está ahí para otras cosas. Está ahí, te repito, para sancionar violaciones graves, no todas, solo las violaciones graves, dolosas, contra el principio de revelación de información relevante. ¿En qué consiste esto, Carmen? ¿Y a quién vincula? Vincula a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. Me gustaría, si me lo permites, para beneficio del auditorio, leer textualmente lo que dice el artículo y explicarle paso a paso al licenciado Gómez Montt lo que significa. Serán sancionadas con prisión de 5 a 10 años las personas que, 5 a 10, no 1 a 5, esto se modificó en el 2014, pero el licenciado Gómez Montt no conocía hasta recientemente la reforma, difundan por sí o a través de un tercero información falsa sobre valores, o bien respecto de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora, a través de prospectos de colocación. Solamente un emisor de valores puede emitir un prospecto de colocación. Suplementos. Son suplementos a los prospectos de colocación. Folletos informativos, como los que se utilizan justamente para las ofertas públicas de adquisición, no de colocación de acciones. Reportes. Se refiere, Carmen, a los reportes, a la información periódica que deben reportar las propias emisoras de valores. Revelación de eventos relevantes, una obligación que incumple un día sí y otra vez, aleática, pero que no nos aplica a nosotros. Y demás documentos informativos. Documentos informativos, por ejemplo, Carmen, cuando hay un evento que afecta el valor de tus acciones, tienes que revelar al mercado por qué se alteró el volumen de operación o el precio. No hay uno solo que hayan publicado estos señores que haga referencia a mis opiniones o a mis expresiones. Y en general cualquier medio masivo de comunicación. La fracción segunda, Carmen, dice, oculte u omita revelar información o eventos relevantes que en términos de este ordenamiento legal deban ser divulgados al público. Bueno, está claro. Lea el que sigue. Lea el que sigue. ¿Qué el que sigue? El 383 bis, léalo, si está usted muy diligente en la lectura. Serán sancionados, te lo voy a explicar, pero ¿estás seguro que quieres hacer el ridículo? Sí, por favor. ¿Está bien? Serán sancionados con prisión de 5 a 10 años los directivos, funcionarios, empleados y apoderados para celebrar operaciones con el público de los intermediarios del mercado de valores o asesores en inversiones que por sí o a través de interpósita persona proporcionen información falsa sobre los servicios asesorados y no asesorados. Y que presten sobre los valores o respecto de la situación financiera, administrativa, económica, operacional. Justamente lo que me pide el licenciado Gómez Montt que yo lea, pues fortalece el argumento que yo digo. A ver, Carmen, es como esta mercería de pueblo en la que se anunciaba esta cosa simpática que decía, se venden listones de todos los colores, también rosa, ¿no? Yo, a ver, pero si en el 383 ya están todos, ¿para qué necesitamos el 383 bis que se agrega en el 2014 para incluir algunos más, no? Es decir, si estamos todos, estamos todos. Y claro, lo que pasa, pues es que una cosa es ser secretario de Gobernación y que le anden pasando a uno un montón de tarjetas y otra cosa es ponerse a estudiar. La exposición de motivos de esa reforma del 2014, Carmen, te la leo, bueno, no te la leo toda, pero sí la parte relativa a estos artículos y por qué se modificaron. Dice, finalmente, esta iniciativa propone precisar los conceptos de prohibición relativos a proporcionar información falsa o que induzca al error. Y escuchen esto. Y se pretende extender tal prohibición a los intermediarios del mercado de valores y asesores en inversiones. Lo anterior en beneficio del mercado y de los intereses del público ahorrador, dando claridad a aquellas conductas que se encuentren prohibidas, generando certeza jurídica. Y entonces uno, bueno, ¿cómo? Si ya estábamos todos, ¿para qué hacemos una reforma? Pues es claro que no estamos todos, Carmen, es claro. ¿Por qué se sanciona con prisión de 5 a 10 años de prisión esta violación tan grave del principio de revelación de información relevante? Por una razón muy sencilla, Carmen. Porque esa información goza de una presunción de validez, de veracidad, de oportunidad y de suficiencia. Y es información necesaria para que el público tome decisiones razonadas de inversión. Si lo que dice el señor Gómez Montt es que mis opiniones son necesarias para que los inversionistas tomen decisiones razonadas de inversión y hagan la evaluación de los valores de Aleática, bueno, pues de veras no entiende nada de nada y viniendo de él, pues no tengo más que reírme un poco porque cualquier inversionista, aunque sabe que soy una gente seria y que conozco esto, podrá decir, oye, esto dice este señor, pues lo primero que hago es le pregunto a la empresa y a las autoridades. Si las autoridades o alguien me dice que está mal, bueno, pues ya yo le hago o no le hago caso, pero si me presentan estados financieros falsos, maquillados, como lo hizo durante años Aleática, bueno, pues yo no sé que están falseados y los puedo tomar. No puede uno decir que la falsedad de un estado financiero elaborado por alguien para beneficiarse es lo mismo que una opinión. A ver. De entrada,
Es un debate distinto si usted asume que los suyos son opiniones, y no afirmaciones. Usted ha dicho que es experto y que son sus afirmaciones. Es un debate distinto. Si usted dice que son opiniones, lo entiendo como una retractación, y eso puede tener... Que son mis expresiones, lo son. Que soy experto, yo no he dicho que soy experto. No, pero... lo ha dicho hasta la arrogancia. Bueno, a ver. Dos, si leemos la ley, en uno dice a quién y en el otro hace una serie de aseveraciones. Después, la solución de él es que es una ley idiota. No. Es una ley, aquí se venden de todos los colores y también rosas. Es una ley idiota. Entonces, bueno, pues ahora más, regresamos. Él interpreta la ley como nadie y estamos con un legislador idiota, pero aparte no hace ni siquiera las diferencias del caso. Una cosa es divulgar. Tú eres un medio de divulgación porque estamos frente a un público cuyos rostros no vemos. Es un sujeto indeterminado pero real. Es el público que te escucha. Proporcionar es entregarte a ti, a un sujeto determinado. Es cuando lo hacen en función de sus relaciones como intermediarios bursátiles. Esa es una distinta. Periodistas, ¿no? No, por eso no, pero divulgas porque se lo estás entregando. Cuando yo te lo entrego de periodistas no es nada más para que te enteres tú, es para que tú lo comuniques a los demás. Tú eres un medio de divulgación. A través de ti, hoy, él y yo estamos expresando nuestras opiniones con tu moderación. ¿Por qué? Porque tienes un público que nos escucha, ¿sí me explico? Entonces, es distinto divulgar que proporcionar, es distinto a quién que cuando se establece a los sujetos calificativos, y el señor tiene un deber de conducirse con veracidad en sus afirmaciones. Ya ahora ya no son, antes eran opiniones, ahora son expresiones. Yo ahora, que precise. A él le estoy dando las salidas de su defensa. Pues es que no son afirmaciones. La verdad, no hice lo que tenía que hacer. La verdad es que no soy experto. Bueno, pues esa es una posibilidad de defensa. Esa es una posibilidad de defensa que en mi opinión se ajusta más a la realidad que las arrogancias con las que se conduce. Bueno, ahora nada más déjame decir, él te lea a González Aguade en una entrevista, ¿no? La comisión, en sus afirmaciones, en sus oficios, que es como habla la autoridad, dice que no tomó en cuenta los dichos de este señor, que no se alteró el mercado, que es falsa las afirmaciones que él hace, que con eso se corrobora todo, es todo lo tiende a exagerar en función de corroborar sus propios puntos de vista. Bueno, esa puede ser una estrategia de comunicación, nada más que en la medida en que contenga afirmaciones falsas sobre una emisora, hoy por hoy es un delito. Y fíjate que yo creí que íbamos a discutir lo de la libertad de expresión y de los límites de la libertad de expresión, porque era algo más en este contexto. Les propongo una cosa, porque se nos acabó el tiempo destinado para este debate, como lo platicamos, estamos cerca de las 9 de la mañana, y bueno, aquí lo que queda es que son 6 temas, 6 asuntos que Aleática ante OHL está imputando como falsedades pronunciadas por el abogado Díez Gargari. Él alega lo suyo y veremos que una instancia judicial pues resuelva si sí o si no. Claro. Porque para que se sepa si miente o no miente en temas de esta naturaleza, pues tendrá que haber una resolución judicial que diga sí, no, supongo, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso será en beneficio de la sociedad para saber en este tema quién está, en todo caso, apegado más a la verdad sobre estos 6 puntos en particular. Uno muy importante, todos son importantes, pero en particular si hay o no recuperación de la inversión de OHL Aleática de esta obra del circuito. Yo les propongo terminar este debate con algo que no podemos no mencionar. Tú lo dijiste en la primera parte de tu exposición, Paulo. Tú te identificas a ti como un perseguido, un perseguido del gobierno de Peña Nieto, lo has dicho con todas sus letras. Cerremos con eso. A ver, ¿qué dice el abogado Fernando Gómez Montt, que además de ser abogado, efectivamente ha tenido cargos públicos como secretario de Gobernación y algo podrá opinar del tema o manifestarse del tema, aunque no es el meollo específico de lo que se va a ir a la audiencia, pero es el debate público indudable. ¿Qué es lo que tú planteas, Paulo, y qué es lo que tú respondes, Fernando? Yo, en este sentido, Carmen, pues no planteo más que la evidencia que está ahí, es decir, este es el tercer intento por fabricar un delito en mi contra, está la siembra del arma,
le parece al señor Gómez Montt que aquello fue una torpeza, probablemente si él lo hubiera coordinado, dice, pues esto habría concluido con infamia, éxito. Hombre. Porque no puede uno hablar de torpeza, es decir, si es una marranada. Cobardía y torpeza y marranada. No me está imputando a mí que soy un gorila. Pues te comportas, mira nada más como hablas. Nada más, yo no le tengo por qué pasar esa infamia. Te comportas como gorila. Dijiste torpeza, es decir, los policías que fueron ahí fueron torpes. Si hubieran sido inteligentes, yo no estaría aquí. Me estaría entrevistando Carmen desde el reclusorio. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que yo dije. A usted hay que presentarlo con argumentos y evidencias que demuestran lo falsario. El argumento más contundente. Lo que hagan una serie de policías hecho así es condenable. El argumento más contundente que he escuchado yo en contra de todas mis afirmaciones, que llevo 6 años haciéndolas en público y las asumo aquí, que no te quede duda. Si tú crees que todos somos como tus clientes, estás muy equivocado. Hay muchos mexicanos con dignidad y con valentía, y a mí no me van a ver dar un paso atrás en esto, porque tengo razón, tengo derecho y lo voy a probar. Yo nada más quisiera, Carmen, si me permites, antes de irme, decir una cosa. La audiencia de hoy tiene por objeto que un juez de control federal determine si se me vincula o no a proceso. Es importante que lo aclare porque pues no sabemos cómo va a resolver el juez. El juez podría resolver que quede yo vinculado a proceso, en cuyo caso se empezarían a dar pues ya una criminalización de la libertad de expresión, pero bueno, pues es la decisión del juez. Pero ¿qué significa esto? Y creo que es muy importante aclararlo para el auditorio. Esto no significa que esté yo sujeto a un proceso penal. Esto significa que estoy sujeto a un procedimiento de investigación adicional, que allí se fijará, es decir, la investigación continúa, pero ahora bajo control del juez, para que al término de ese plazo que el juez fije, que se realice una investigación adicional, se determine si es que debe o no ejercerse la acción penal en mi contra. Es muy importante porque si el juez fallara hoy vincularme a proceso, pues vamos a ver este nado sincronizado de todos los medios amigos de Aleática el lunes, todos al unísono repitiendo la misma cosa. Este abogado ya quedó sujeto a proceso. Sí, está ahí, voy a dar la pelea hasta el final, no pasa nada. Y lo otro, el desconocimiento del licenciado Gómez Montt lo que está haciendo es poner en una posición muy delicada a todos sus clientes, porque él dice que mis opiniones generaron una baja en el precio de la acción de Aleática que afectó a los inversionistas. Y yo le digo aquí al licenciado Gómez Montt y a sus clientes que no es Aleática, son los de IFM, que son los accionistas de control. Si alguien se benefició de una baja en el precio de las acciones, que no es atribuible a mí, como lo han dicho estos señores, así lo dijeron al mercado, si alguien se benefició, fue IFM, que le compró barato a esos accionistas y hoy tiene la mayoría y el control de Aleática. Eso por una parte. Y hoy, nada más para darte un dato duro de estos que desconoce el señor Gómez Montt, y lo desconoce, no te rías. ¿Cuál es el precio de cierre de la acción de Aleática el día de ayer en la bolsa? No lo sabes. No. 17, aparte es irrelevante para lo que no es irrelevante. 17.90. 17.90. Es decir, Carmen, que el día siguiente a la entrevista que tú me hiciste aquí, que fue lo que motivó la denuncia de estos señores, la acción estaba a más de 20 pesos. Es decir, 2 años después de una supuesta campaña de desprestigio, su acción vale menos del 10% de lo que ocurría entonces. Quiere decir que algo grave pasa ahí, ¿no? Porque una campaña de desprestigio de un bufón, como piensa este señor que soy yo, pues no tendría ningún impacto, ¿no? Hoy, miren lo que tenemos ahí, 17.90. Espero que no compres basura. Yo jamás he tenido una acción de estos señores. Bueno, entramos en la parte final. Cierras, Fernando Gómez Montt, este debate, esta discusión. Estaremos al pendiente de la audiencia, del proceso y de lo que sigue. Adelante. Ni he sido amigo, ni he sido abogado, ni jamás fungí como asesor legal o representante legal de los intereses del gobierno federal cuando estaba el presidente Peña Nieto. Así es que a mí que no me metan en ese baile. Yo entiendo, y sí entiendo que ha habido un ambiente de encono entre el señor, sus clientes y el gobierno del Estado de México, los que estaban entonces en el gobierno del Estado de México, influían en el gobierno del Estado de México. Y yo digo, yo estoy atrapado en esa diferencia o en ese encono. Solo soy el espacio social donde lo agraviaron al señor justa o injustamente. ¿Sí me explico? Y de ahí, a mí me invitan a una fiesta en la que yo no empecé. Bueno, 1, 2. ¿Pero qué estás? Aquí estoy. 2, que mucho tiempo después, cuando analizo la conducta del señor, y analizamos la conducta del señor en el despacho, a través de los análisis que hacemos, presentamos una denuncia, que es una denuncia que en su momento recibe la opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es suscrita por la Procuraduría Fiscal de la Federación en representación de la Secretaría de Hacienda, y hoy es planteada la imputación y la solicitud de vinculación. Es cierto lo que dice, en el sentido de que esto solo abre un espacio
ulterior a un procedimiento que va a estar controlado judicialmente, en caso de que se le vincule. No significa que hoy, esas son las afirmaciones que son rotundas y las que no significa que hoy sea declarado culpable o que sea declarado inocente. Hoy simple y sencillamente se dice, hay datos suficientes en la investigación para avanzar en la instauración de un procedimiento que tendría como destino final, si prosperan las pretensiones de la representación social y de los ofendidos, si prosperan, a que un día en juicio oral el señor se defienda de las acusaciones que hay en su contra. ¿Por qué no nos invitas, Carmen, la próxima semana para que platiquemos qué se resuelve en la audiencia? Y entonces te puedo contar lo que se va a saber hoy en la audiencia, que vale la pena, que vale la pena. Invitados están, ¿te parece, Fernando? Sí, claro, pues ahí estaremos y ahí daremos respuesta. Bueno, demos seguimiento al asunto porque aquí, ¿cómo es la figura legal? Si se vincula proceso, ¿esa es la expresión? Se le imputa, que es un acto, digamos, unilateral del Ministerio Público en donde llega y le dice, hoy tengo elementos para señalar, tengo datos obran en una carpeta de investigación, datos que permiten afirmar que hay evidencia, ni siquiera tiene que afirmar concluyentemente, para eso está el final del juicio, que se ha cometido un delito previsto en la Ley del Mercado de Valores, como son las afirmaciones de hechos falsos respecto a la situación jurídica, financiera o contable de 2 emisoras, y que lo hizo usted. Yo creo que en cuanto a que, digamos, el lugar donde suceden estos son desplegados que el señor no ha negado. Entonces, digamos, la afirmación de los hechos es muy clara. Lo que está en debate es la valoración de los hechos. Que eso es lo que tendrá que resolver la instancia judicial, y ahí es en donde veremos que resulta de todo esto. Al final de cuentas son afirmaciones o señalamientos directos sobre el tema, y bueno, pues estaremos siguiendo la audiencia. Invitados están para la semana que entra. Salvo el martes, el día que quieras, Carmen. Salvo el martes, el día que queramos. Y te voy a invitar el martes, fíjate. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo, Fernando. Claro. Gómez Montt, gracias por estar aquí, abogado. Paulo Díaz Gargari, gracias por estar aquí, a los dos abogados. Seguiremos con el tema y veremos qué pasa el día de hoy, 12:20. 12:20. En el reclusorio... es un reclusorio, ¿verdad? En el reclusorio norte. En el reclusorio norte, que será la audiencia en cuestión. De eso hablaremos. Por lo pronto, gracias a Gómez Montt y a Díaz Gargari por estar aquí esta mañana.